Hola, buenos días. Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Comunión Cristiana. Estoy muy gozoso con el Señor. Hemos tenido un tiempo de celebración en familia, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que ustedes tuvieron ese privilegio también. Yo quisiera leer un versículo allá de la palabra de Dios que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7 y precisamente en el versículo número 12. Dice de la siguiente manera. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Dios. Oremos. Dios bueno, estamos agradecidos contigo, Padre. Gracias, Señor, porque en este pequeño viaje, Señor, que hicimos a este lugar precioso, en este lago precioso de Chapala, Padre, también pudimos observar, Padre, tu gloria, bendito Dios, la naturaleza, los animalitos, Señor, el agua. Y Padre bendito, tengo que recordar, Padre Celestial, los mares, la fuerza, Señor, de las olas, los rayos aún que emanan, Señor, de las nubes. Señor, todo lo que tú haces, Señor, es portentoso. Gracias, Señor, porque tú siendo tan grande, oh Señor, nos miras a nosotros, los pequeños hijos tuyos, Dios. Pero Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo que algún día enviaste a este mundo, Padre, ahora tenemos esta oportunidad de salvación. Te agradezco, Señor, que seas tan bueno con nosotros. Y te ruego, Dios, que unjas mis labios, mi mente y mi corazón, Señor, para que lo que yo hable, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad. Oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en esta ocasión estamos reconociendo que estamos terminando pues, un año difícil, este 2020 que tanto se ha hablado, que tantas tristezas nos ha traído, pero que también podemos reconocer la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, la fidelidad de Dios. Y yo por eso quisiera leer una porción de la palabra de Dios, un poco más de lo que estuvimos leyendo aquí en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento. Porque en esta ocasión estamos, en lo que quisiera centrar es en lo que Dios ha hecho. Pero para ello también me interesa platicarles un poquito de esta historia que estaba detrás de este versículo que leí hace un momento. Dice ya precisamente en 1 Samuel 7, en el versículo 3, dice de la siguiente manera. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Sí, lo que estaba pasando, y un poquito aquí voy a decir un poco acerca de esta guerra, ¿verdad? Que tenían los del pueblo de Israel contra los filisteos. Pero se acercaban pues los filisteos y estaban trayendo temor al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había alejado de Dios, precisamente. Qué incoherencia, ¿verdad? El pueblo escogido por nuestro Señor se había alejado de Él. Y cuando nos alejamos del Señor, pues yo creo que sí es cierto, debemos tener temor. Temor por las cosas que nos pueden suceder, temor porque no tenemos a nuestro favor, a nuestro Dios. Y quiero decir a nuestro favor porque estamos viviendo en una vida errónea, en pecado, y la bendición del Señor pues no va a estar con nosotros. Entonces, esta era la situación. El pueblo de Israel sentía un temor muy especial. Dice más adelante en esta misma porción, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Dios. Es decir, Samuel, que era el juez de Israel, les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, de acuerdo a lo que Dios le había dicho que les dijera a su pueblo, que era importante que regresaran a Dios, que regresaran a hacer conforme a la voluntad de Dios. Que esos mandamientos que ellos ya conocían, ya no los tuvieran como algo ajeno a ellos, sino que los escucharan,
los meditaran y los cumplieran. Porque el pueblo de Dios se había alejado y ya tenía otros dioses. Eso es increíble, que viendo tantos milagros que surgieron en el Éxodo, en este tiempo de caminar de 40 años, cuando salen del yugo de los egipcios y vieron maravillas del Señor, sin embargo, volvieron a inclinarse ante otros dioses. Y esto es lo aborrece nuestro Dios, porque Dios es un Dios celoso, que no tolera que estemos adorando a otros que no sean a Él mismo. Entonces, los hijos de Israel, cuando escuchan a Samuel este mensaje de parte de Dios, tuvieron temor, porque recordaron el poder y las maravillas que el Señor hacía, y porque se dieron cuenta que no tenían otra solución para ellos, sino regresar a los caminos que Dios ya les había marcado, que se los había escrito a ellos en los 10 mandamientos. Entonces, el versículo 5 dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Dios. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Dios, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Dios hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. El pueblo reconoció que había pecado, y eso es una condición muy importante para nosotros, porque cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, ya tenemos esa oportunidad de ser escuchados y ser salvos nuevamente. Dice la palabra de Dios que oraron y ayunaron. Se pusieron en una condición de purificación de su propio cuerpo, oraron, hablaron con Dios y pidieron perdón. Y eso es algo que les decía hace un momento que es importante que hagamos para poder recibir ese perdón de nuestro Dios. Y continúa la lectura, en la lectura podemos leer que dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Si se dan cuenta, aquí está pasando algo. Aun cuando ellos dijeron que orarían, estuvieron orando y estuvieron ayunando, pidieron a Samuel ayuda como juez de un varón que tenía esa comunicación con Dios, que es un varón que era quien hablaba la palabra de Dios. A pesar de que habían escuchado esa palabra de Dios, que Él les dijo que entonces dice que arrancaron lo que no estaba bien delante de Dios, y ellos oraron, y ellos fueron reunidos en un lugar en Mizpa, dice la palabra de Dios, para que escuchara a Samuel, y para orar por ellos, para bendecirlos. Sin embargo, al saber que venían los príncipes de los filisteos, que no venían así como con banderas blancas para rendirse, sino todo lo contrario, el pueblo de Israel tuvo miedo. Y quiero que pongamos un poco de atención en esto, porque muchas veces nosotros, pues sí, reconocemos que hemos pecado y buscamos el perdón de Dios. Y aquí es algo que necesitamos hacer, pedir perdón. Y quiero que sepan que Dios nos va a perdonar. Pero a veces creemos que tenemos que hacer otra cosa para encontrar el perdón. De acuerdo a la tradición católica, cuando las personas se acercan al sacerdote y reciben el perdón, les piden que haga una penitencia, cualquiera, Padres Nuestros, Aves Marías, que tienen que escuchar misas tantas veces, etc. Y entonces, cuando proceden las personas y cumplen las cosas que les han pedido, se sienten aliviados, porque ya hicieron algo, que han cumplido con algo que el sacerdote les ha pedido. Nosotros no creemos que es necesario esas penitencias, porque el Señor solamente habla del perdón, habla de un holocausto, en el cual no es un sacrificio de una persona, simplemente existía en aquellos años ofrecer algún animalito. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo y Él fue el sacrificio perfecto, el cordero inmolado, entonces ya no hay más que ofrecer sacrificios. Y además la palabra de Dios en el Salmo 51 dice que Él prefiere la obediencia a cualquier sacrificio. Ya no es necesario sacrificar nuestras vidas ni sacrificar algo, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto
y con Él se cumple la ley y se cumple el pago de nuestro pecado. Si nosotros merecíamos la muerte, Jesús murió por nosotros para que nosotros no tuviéramos que morir. Entonces, pero el pueblo de Israel, decíamos que tenía esa carga, ese temor, porque venían los príncipes de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel, ahí en el versículo 8 leemos, le dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, no dejes de clamar a nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Las traducciones en las Biblias vienen la palabra Jehová y Yahvé. Jehová es un término latín y Yahvé es como se lee de acuerdo al escrito del hebreo. Y la traducción que a mí más me gusta es la de Yahvé, porque tiene que ver más como estaba escrito en los escritos más antiguos, y el término Jehová está más latinizado. Entonces, por eso normalmente uso Dios y Yahvé, que es como más me gusta. Y yo quería hacer esta aclaración para que no nos confundamos, porque muchas veces creen que los testigos de Jehová no. Es correcto también. Jehová, Yahvé, es correcto. Pero pues aquí son ya cuestiones de gustos, ¿no? Entonces, dice la palabra del Señor: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Dios, y clamó Samuel a Dios para Israel, y el Señor les escuchó. Aquí todavía tenían que haber sacrificios, porque todavía no había venido nuestro Señor Jesucristo, que fue el sacrificio perfecto, y por lo tanto ofreció a un cordero, lo ofreció en holocausto. Y entonces dice que Dios oyó, Dios escuchó el clamor de su pueblo. El clamor no es una oración: Señor, te damos gracias, te pedimos. No, es un clamor, es un grito, un clamor, un ruego al Señor, de una manera fuerte, rogando al Señor que nos escuche, ¿verdad? Y aunque el Señor escucha nuestros corazones, era una condición del corazón del ser humano que ruega y que pide, que implora perdón a nuestro Dios. Entonces, algo maravilloso que podemos leer en el versículo 10, dice: y aconteció que mientras Samuel santificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Dios tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Esto a mí me da mucho gusto, me da mucho gozo, y eso me emociona de una manera importante. ¿Por qué? Porque Dios escucha y cumple lo que Él había dicho. Porque el pueblo de Israel oró, ayunó, pidió perdón. Ellos ofrecieron el sacrificio que se acostumbraba, que Dios mismo les había explicado cómo se hacía, y el Señor actuó. Actuó de una manera tan poderosa que fueron vencidos los príncipes de los filisteos. Y ahora, en el versículo 12, en el versículo 11 dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Y el 12 ahora sí dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, mejor conocido como Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Amigos y hermanos, en este 2020 han habido muchas aflicciones. En este 2020 han muerto amigos nuestros, seguramente amigos tuyos. Han muerto algunos familiares de nosotros. A mí murió, en mi caso, como familiar, murió un sobrino mío, un hijo de un hermano. Y el Señor nos alcanzó también en la familia con esto, pero también murieron amigos cercanos, y murieron conocidos y hermanos de la iglesia. Y he escuchado algunos de ustedes, los compañeros de la universidad, que estuvieron enfermos, sus hijos, sus familias, y siguen enfermando. Ha habido una tristeza entre muchos hogares del mundo. Las personas se han preguntado: ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué
Si Dios existiera, ¿por qué no permitiría que sucedieran esas cosas? Y el reclamo natural de Dios. Bueno, todos vamos a morir. De una forma o de otra, todos vamos a morir. Unos vamos a morir para vida eterna y otros van a morir para muerte eterna. Pero lo importante es que en esta tierra, en este tiempo que tenemos, se va a terminar en algún momento. Y si nos cuesta trabajo recibir la muerte, a mí me cuesta trabajo. Como padre, el morir para mí no es tanto ese problema, sino el dejar a mis hijos sin padre, o sea, que yo muera y que se queden huérfanos de padre. Yo sé que el Señor va a estar con ellos, pero yo no quisiera partir de esta forma. Pero si el Señor me llama, así es, no puedo hacer nada. Y lo que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un ciclo de vida. Pero el dolor existe. Han muerto pastores, han muerto sacerdotes, han muerto líderes religiosos de todas las denominaciones. Sí, han muerto. Eso no quiere decir que Dios no nos ame. Eso no quiere decir que Dios no nos cuide. Lo que quiere decir también, porque no tenemos que olvidar eso, que aún en medio del dolor, Dios estuvo con nosotros. Que en medio de la muerte, ya cuando estaban perdiendo la vida, nuestros seres amados, nuestros amigos, todas las personas en el mundo, Dios les estuvo acompañando. No estuvieron solos. Sí, no les permitían la cercanía de un familiar, que es lo más triste, no poderse despedir al final de su aliento, pero quiero que sepan que Dios estuvo con ellos. Y los que estaban conscientes, lástima que no lo pueden decir, pero les aseguro que si vinieran a dar un testimonio dirían, ahí estuvo Dios conmigo. Pueden decir, no estuvo mi esposa, mi esposo, mis hijos, no estuvo mi padre, pero Dios estuvo ahí, porque Dios siempre dijo su palabra, que estaré con ustedes hasta el último día, hasta el fin del mundo. Y Él nos acompañará, dice su palabra. Entonces, algo que tenemos que agradecer a Dios. Así como Dios al pueblo de Israel le dio la victoria contra los príncipes de los filisteos, contra todos sus ejércitos, y lo más hermoso fue como Dios de una manera sobrenatural trajo este gran estruendo en medio de los filisteos y fueron vencidos de una manera, vamos a decirlo, sencilla, porque el Señor dio esta provisión. Así, hoy, en medio de esta gran, fuerte estruendo en nuestras vidas por la pérdida de nuestros amigos, de nuestras familias, de las personas en el mundo, el Señor, tenemos que darle gracias a Dios porque hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Tú y yo que estamos aquí, yo hablando en este video, tú escuchando, debes de darle gracias a Dios porque estás aquí. Y si estás aquí hasta este momento es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Pregúntale al Señor cuál es. Uno que yo sé que estoy seguro que te está dando la oportunidad de acercarte a Dios. Si tú no te has acercado a Él, te está dando la oportunidad para que te acerques a Él, para que le pidas perdón, para acercarte y decirle, Señor, perdóname porque he pecado, pero quiero ser diferente. El Señor te bendecirá de una manera increíble. El Señor te va a multiplicar aún en medio de las necesidades, los recursos, de lo que sean materiales, físicos, espirituales. El Señor te va a fortalecer. Debes de confiar en el Señor. Y Él siempre estará contigo. Si tú le pides al Señor que entre a tu corazón, el Señor entrará a tu corazón y cenará contigo, como dice Apocalipsis 3:20. Yo te bendigo y te invito para que tú reconozcas que hasta aquí el Señor ha estado contigo y con tu familia. Y Él quiere estar contigo, Él quiere estar con tu familia. Solamente está esperando que tú le abras tu corazón y seas fiel a Él como Él es fiel contigo y conmigo. Vamos a orar y vamos a confiar en que el Señor seguirá acompañándonos y aún en medio de la enfermedad seguirá con nosotros. Oremos. Oh Padre Celestial, te doy gracias, Dios, por lo grande y misericordioso que eres. Gracias, Padre, porque en medio de tanta aflicción,
tú estás ahí en medio de nosotros. Gracias, Padre, porque en medio del dolor tú estás acompañándonos, trayendo, Señor, un bálsamo de esperanza, quitando dolor, Señor, dando fortaleza a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque tú has estado con nosotros. Padre, estamos casi a punto de iniciar un nuevo año y queremos rogarte, Padre Celestial, que nos perdones, que nos ayudes a alejarnos del pecado. Queremos, Señor, formar parte de esta iglesia, Señor, la cual te es fiel, te busca, te cree y hace conforme a lo que tú nos pides. Señor, y también queremos pedirte, Dios, por cada uno de los hermanos que están con alguna necesidad, con nuestros amigos, Dios, que escuchan estos videos y que tienen una necesidad. Escúchales, Padre, ayuda a su fe para que ellos puedan, Padre Celestial, confiar en ti, entregar su vida a ti, Padre, y que ellos puedan vivir una vida diferente, una vida victoriosa en este año 2021 que está próximo a llegar. Gracias por tu presencia, Dios. Te ruego, pues, que tu bendición sea siempre con nosotros. Y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga.